Bueno, como saben, hermanos, estamos estudiando y predicando Romanos y hoy vamos a continuar, pero de una forma muy secuencial y muy práctica. Así que hoy vamos a abrir el libro de Romanos en el capítulo 7 y vamos a estar constantemente viajando entre estos versículos, entre el versículo 1 en delante. Y hoy hablamos en la escuela dominical de la santificación real, de la santificación que verdaderamente viene al hombre, que es nada más y nada menos que energizada y dinamizada por el Espíritu de Dios una vez que se produce la resurrección del hombre, de muerte a vida. Y aparece una nueva forma de obrar, una forma nueva de desear, una nueva forma de ser. Todo eso que era imposible para el hombre, de repente se hace posible. Por eso es que hablamos de una vida sobrenatural que viene a nosotros por gracia. Seguramente ustedes, hermanos, conocen personas religiosas. Yo tengo muchas personas religiosas en mi familia que participan de rituales, que hacen obras, que van y hacen muchas ordenanzas, muchas más de las que el Señor ordenó, algunas secretas incluso, que no pueden ser mostradas al mundo. Y muchas personas se apoyan mucho en este caminar de obras y rituales y acciones, procesiones, rezos, continuas formas religiosas para alcanzar esa santificación. Hablábamos con los hermanos de iglesias neopentecostales, donde existen presiones sociales para comportarse de determinada manera, para hacer determinadas manifestaciones espirituales como las lenguas y otras dinámicas de grupo, dinámicas sociales en las cuales nos vemos a veces cuando no estamos en una iglesia sana y no estamos en el camino, nos vemos presionados a alinearnos y a conformarnos, es decir, a tener la forma del grupo y hacer lo que el grupo hace. Esto es completamente antibíblico y hoy veremos que Satanás introduce una pseudo santificación aparte de esta santificación real. ¿Qué es esa pseudo santificación? Es hacer cosas que nos hacen ser más santos cuando nosotros no podemos hacer tal cosa. ¿Quién es el que nos da la santidad? Dios nuestro Señor. No se puede uno santificar por obras. Y a veces nos apoyamos en lo que la persona debe hacer. Por ejemplo, Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y esto puede ser interpretado como que todo lo tenemos que ocupar nosotros. Tenemos que hacer un montón de cosas. Pero interesantemente, inmediatamente después, Pablo dice, como dice aquí en la pantalla, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y hermano, hermana, ¿te has encontrado estresado en algún momento o preocupado porque tengo que hacer esto? Y tengo que cambiar esto, y tengo esta deuda con el Señor, y sé que fallo en esto, ¿verdad? Que te has encontrado en esa situación. Bueno, tú no lo vas a poder vencer solo. El religioso está en ese trabajo fatigoso e imposible de cambiar su corazón. Fíjense esta frase que encontré. Este trabajo fatigoso por conseguir la salvación, perdón, la santificación, por medios que no son los de dependencia de la gracia, conduce al desaliento y la frustración. Cuando caiga en ese peso, hermano, hermana, de culpa, ese peso
de incapacidad de cambiar. Ven a mí los trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Descansa en la gracia del Señor. Todo lo que tú no puedes hacer, Él te capacitará para hacerlo, si es su voluntad. Todo lo que tú no puedes cambiar, Él te capacitará por gracia para que puedas cambiarlo. En este pasaje que vamos a leer, vamos a meditar de qué está hablando Pablo. ¿Está hablando Pablo de un resumen histórico de la caída hasta la redención? No. ¿Está hablando de un pecador que construye su salvación en base a un esfuerzo sobrehumano? No. Lo que Pablo está hablando es la experiencia de luchar contra la carne y no poder hacerlo, y necesitar depender de la gracia para alcanzar la victoria. El poder de Dios es lo único, hermano, que te hará santo. Tú no lo vas a poder hacer. Vamos al versículo 1. Dice: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Tú vives bajo una ley, la ley colombiana, y vivirás bajo la ley colombiana hasta el día que te mueras. Pagarás impuestos a la DIAN hasta el día que te mueras. Entre muchas otras cosas. ¿Ok? Y si haces una acción ilegal, pues vas a ir a una cárcel colombiana. Bien, la ley, hermano, hermana, mientras estás vivo, te domina. Ejerce control inevitable sobre ti. ¿Verdad? Bueno, hablando de la ley de Dios, recuerdan que leímos que la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. Y en esta abundancia, lo que pasa, hermanos, en el mundo con la ley de Dios, que todos la tenemos de alguna forma implantadas, incluso cuando éramos incrédulos, dice que el hombre es capaz de contemplar en la creación la realidad y tiene la ley dentro de sí mismo. Lo que hace esta ley, cuando tú la lees, cuando nosotros leemos Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7, el Sermón del Monte, te electriza, porque no puedes vivirla. Incluso Mateo 5 cierra diciendo: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. A mí me quitaba el sueño esa frase, porque no puedo alcanzarla. Ahora, hay una ley que nos ha perseguido durante toda la historia, que es esa capacidad, ese mandato de vivir todo lo que sabemos que está bien, y no lo podemos hacer. Pero resulta que lo que Pablo está diciendo es que cuando mueres, dejas de estar sometido a la ley. Y eso es lo que vamos a leer. En el versículo 2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley de su marido. Y hago una apreciación aquí, hermanos, no estamos hablando del matrimonio. Pablo no está hablando del matrimonio. Pablo está hablando de la ley. ¿Qué pasa cuando el marido fallece? La mujer deja de estar sujeta al marido. Acá, si bien podemos extrapolar y sacar información sobre el matrimonio, es decir, que hay una vinculación de sumisión, que es de por vida, sabemos que Dios aborrece el divorcio y el repudio. Lo que extraemos de aquí, en definitiva, es que la muerte libra de la ley. Ustedes recuerdan el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, ¿verdad? Se acusó de una vez a Lee Harvey Oswald de que había sido el tirador. Antes de que él entrara en el proceso judicial, ¿qué pasó con él? Saliendo de un edificio, lo matan de un tiro. ¿Juzgaron a Lee Harvey Oswald por el homicidio de John Fitzgerald Kennedy? Nunca. No se puede juzgar a un muerto. Desde el momento que uno muere, se extingue la obligación legal de dar cuenta a la justicia del hombre.
¿Es así o no es así? Bueno, la Escritura nos enseña que en el momento que uno muere, deja de dar más cuentas a la justicia de Dios por este tiempo. Hasta el día final, cuando venga el juicio del trono blanco, recién ahí el Hades y todos los muertos que están en el mar y todos los muertos vendrán a la presencia de Dios, no a ser juzgados, a ser sentenciados. No hay juicio en el trono blanco, solo hay sentencia. Porque está decretado que el hombre viva una sola vez y después el juicio. Romanos 7:3. Así que, perdón, no estoy pasando los versículos aquí. Si en vida el del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. La muerte no rompe, sino que disuelve la unidad matrimonial. ¿Nos casamos y nos damos en casamiento en la resurrección? No. De hecho, el Señor claramente enseñó que seremos como las criaturas que nosotros llamamos ángeles del cielo. Seremos criaturas glorificadas, pero no en matrimonio. Qué tristeza, ¿no? Pero sí nos conoceremos los unos a los otros y sabemos quiénes somos. Pero el punto es que la persona ha muerto a la ley. Fíjese en el 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Esto es, así como la muerte disuelve el vínculo legal, así también la muerte disuelve el yugo vinculante con la ley. ¿Cuál es la diferencia con este ejemplo? Que no es el esposo el que ha muerto, sino el creyente. Tú has muerto. Cuando enseñábamos hoy en la escuela dominical, mis hermanos, que el bautismo simboliza la sepultura y es en forma real una unidad, una identificación con Cristo, en la cual nosotros morimos con Él y resucitamos con Él, de repente la ley se ha disuelto para ti. El creyente ha sido identificado con Cristo mediante la unión vital en el bautismo del Espíritu. Por tanto, esa identificación alcanza su muerte. Esa ley, hermano, hermana, que te había sentenciado cuando tú no eras cristiano. Y fíjense lo que estoy diciendo en términos pasados algo que es futuro. Iván, estoy hablando en términos pasados algo que es futuro. Cuando tú no estabas en Cristo, estabas sentenciado en ese día final del trono blanco. No había ninguna esperanza para ti y para mí. Y de repente el Señor te mata y te resucita vida y te entrega a un reino sobrenatural bajo la gracia de Él. Por unión vital con el que muere, has muerto al pecado. Por unión vital con el que resucita, tú vives para Dios. Y esa unión vital, como veíamos hoy, genera este cuerpo que es la iglesia. Y tú le perteneces. Y esa es la promesa. Dice, leamos en pantalla, su resurrección de los muertos es un acontecimiento que trasciende la vida y entra de lleno en un espacio fuera ya de la competencia de la ley, en un acto de la omnipotencia divina. Y esto quiero dejarlo bien gráfico. Tú, hermano, hermana en Cristo, vives en una esfera sobreterrenal. Tú estás constituido en una realidad escatológica. Ya no caminas en el mundo. Por eso el Señor dijo,
vosotros no sois del mundo. Si fueras del mundo, el mundo los amaría. Pero como no sois del mundo, el mundo los aborrece. Así que debemos entender que hemos sido co-crucificados, co-muertos, co-resucitados a la experiencia de vida, unidos a Él. Y eso es lo que se refiere cuando hablamos de la vid verdadera. Esa es la unión vital que nos permite dar jugo. ¿Sí me entienden? Separados de mí nada podéis hacer. La vid muere separada. El pámpano muere, perdón, separado de la vid. Entonces, para que tú des ese fruto delicioso, hermano, hermana, es imprescindible que estés unido vitalmente a Él. ¿Recuerdan ustedes en Gálatas que hablamos que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza? Contra tales cosas no hay ley. Y todos estos frutos tienen que ver con lo que cómo uno impacta la vida de los demás. Porque yo sí me puedo amar a mí mismo, pero no puedo vivir todo el día solo amándome a mí mismo, ¿verdad? ¿Con quién voy a manifestar paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre? Contra mi Dios, con mi Dios, hacia mi Dios y hacia mis hermanos. Por eso el primer y más grande mandamiento es: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y el segundo es similar: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermano, el fruto no es una posibilidad de la vida cristiana. Es la forma natural en la que tienes que vivir. El fruto nace de forma automática si tú te sometes al influjo del Espíritu de Dios. No son imperativos. Para mis familiares religiosos, para uno que fue religioso, era una imposición externa. ¡Ay, no hagas eso que es pecado! Y de repente toda la vida se volvía una serie de restricciones impuestas por la religión. ¿Y qué es lo que genera eso? ¿Qué es lo que genera la imposición externa? Rebelión, inmediatamente. Porque el hombre no puede sujetarse a eso si no quiere. Y el problema es que el hombre no quiere. Solo una vez que el Espíritu de Dios planta un corazón de carne y quita ese corazón de piedra, es que deseará y el fruto vendrá. Y esa es el agua que el Señor dijo a la mujer samaritana que brota para vida eterna. Dice, la religión trata de imponer preceptos. Y perdón, hoy estoy compartiendo algunas frases que me encantaron, que encontré por ahí. La religión trata de imponer preceptos. La gracia conduce a la máxima expresión de libertad, que consiste en no vivir para uno, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros y para nosotros. Para terminar, hermano, hermana, te quiero invitar a que tengas cuidado con la esclavitud religiosa. Satanás quiere esclavos. Así sea esclavos de una religión, pero quiere esclavos. ¿Cuántos creyentes no han podido experimentar la libertad en Cristo por la hipocresía enferma de quienes, pretendiendo la defensa de la ley y la ortodoxia, generan una nueva dependencia legal? Te obligo a seguir mis normas, me da igual si estén o no en la Escritura, y levantan un altar a la doctrina, mientras queman en él la gloria de la libertad que esa misma doctrina enseña. No podemos idolatrar nada, ni siquiera la doctrina. Si entendemos la doctrina, entendemos que el Señor nos ha hecho libres. Libres para servirle. Y la iglesia debe abrir la puerta que el Espíritu de Dios
entre y nos quite de la esclavitud de cualquier sistema religioso y tradiciones humanas. Y a eso se refería Pablo cuando decía en Gálatas: estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Tienes lucha con algún pecado? ¿Tienes lucha con algún hábito? ¿Tienes lucha con alguna tendencia de la carne? Yo también, hermano. Todos nosotros. No te avergüences. No te avergüences, sino sé humilde y confiésalo. Ven al cuerpo de Cristo y compartamos todos y fortalezcámonos, porque no estás bajo el yugo de la ley, estás bajo la gracia. La gracia en ti, hermano, hermana, es lo que te hará vencer toda tu concupiscencia. Todo con lo que luchas, todo, y estás libre. Y en esto termina Pablo diciendo: ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Tú, hermano, hermana, estás sentado en los lugares celestiales en Cristo, esperando la redención, la resurrección final. Cristo es el Espíritu vivificante que ha venido a ti. Y vivamos, hermanos, en gratitud, participemos, hermanos, en gratitud de estos emblemas. Muchos cristianos no han oído más que de la esclavitud de la norma, cuando la Iglesia debe predicar el gozo de la gracia. Hay gracia para ti, hermano, hermana, no te preocupes, solo ven, no temas. Ven al Señor en humildad y Él te capacitará para vencer lo que aún te esclaviza. Amén. Participemos, hermanos, de los emblemas.